¿Qué es lo que ha originado esto? Que me dé miedo. Que me dé miedo que yo todo lo que esté aprendiendo acá en la universidad o en general fuera de ella, en cursos u otras desarrollo de habilidades, no me vaya a ser suficiente. O sí me sea suficiente, pero que yo no tenga la capacidad de transformar esos conocimientos a la práctica. Entonces, siento que las personas de pronto que han tenido una experiencia laboral anterior, les es un poquito más fácil de pronto desarrollar eso. Y también, o sea, por ejemplo, yo sé, y creo que es un sentimiento de un universitario, el cual es, bueno, yo estoy estudiando mi carrera y tengo miedo de empezar a trabajar y tal, porque se le crea ese miedo a lo que es el miedo a lo desconocido. Exacto. Hablas desde el punto de vista del miedo y es real. El Sí. síndrome abarca muchos miedos. Disfruta el exquisito sabor de Big Cola. Para mi gente, espero que se encuentren muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a Emprenden al El podcast. podcast. Somos una comunidad estudiantil que lo que desean es poder compartir este espacio para poder hablar sobre temas de interés y que están siendo relevantes ahorita en la sociedad. Yo soy Isabela Foncelo. Y yo, Carlos González, y hoy vamos a hablar de un tema en el cual habíamos anunciado en el episodio anterior, el cual se trata sobre el síndrome del impostor. Y aquí traemos a un amigo que estudia psicología, ¿verdad? El cual es Cristian Regifo. Un saludo, mi gente, muerta bien. Desde comenzar, pues nosotros queremos dar las gracias a nuestros primeros patrocinantes oficiales Esporate. Bitcola. y Volt. Muchas gracias. Bueno, para comenzar este episodio, pues nosotros queremos conocer a nuestro invitado. ¿Quién eres tú? ¿Por qué deseas estar acá con nosotros en este podcast? Es nuestro segundo episodio. ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos un poquito sobre ti. Gracias, Isabela. Bueno, primeramente un orgullo y un placer estar aquí ante todos ustedes. Muchas gracias por haberme invitado. Yo desde hace un tiempo había querido tener como una especie de proyecto, un podcast, inclusive a nivel personal me encantaría hacerlo. Cuando me propusieron la idea de venir, de hablar del síndrome del impostor, un tema que por cierto va paralelo a lo que yo estoy abordando en mi trabajo de grado, yo estoy en proceso de trabajo de grado, que mi trabajo de grado se basa en la ansiedad competitiva en jugadores de fútbol de la Academia de la Carabobo. La ansiedad competitiva va relacionada al síndrome del impostor porque cuando nosotros hablamos de un sentimiento de inconformidad con nuestro rendimiento, podemos relacionar los dos temas. El no sentirme conforme ante lo que yo voy a afrontar, por ejemplo, en el área deportiva, en el área laboral, en el área escolar, en cualquiera de esos puntos, y trasladarlo al sentir ansiedad, al sufrir ansiedad en cualquiera de esos puntos. Eso es lo que es el síndrome del impostor. Siendo más práctico, el síndrome del impostor viene a ser un fenómeno psicológico que va a afectar al individuo. ¿De qué manera? Va a hacerlo sentir que los éxitos, las metas, los objetivos que él ya haya conseguido no van a ser por su propia valía o no van a ser debido a sus capacidades y habilidades. Él va a sentir de alguna forma que lo que consiguió es cosa de la suerte, de la bendición divina, de que recibió ayuda, de que en algún punto la gente que lo estaba calificando no lo calificó bien, tuvo suerte en ese sentido. Entonces, principalmente es el sentimiento de sentirse como un fraude. ¿Y tú sientes que eso es como autosabotaje también? O sea, que nos autosaboteamos con esos pensamientos. Sí, el autoboicot es muy común dentro del cuadro sintomatológico del síndrome del impostor, principalmente porque va a ser, digamos, o las bases principales del síndrome del impostor a nivel emocional, sentimental, son la autoconfianza, la autopercepción, el autoboicot, como tú lo dices. Entonces, ¿a qué nivel esté cada uno de ellos? Va entonces a crecer el síndrome del impostor. Es como una semilla. Aún así, el origen del síndrome del impostor tiene varios puntos, principalmente desde la infancia. Desde la infancia no sé si alguno ha escuchado o ha sentido que nuestros padres, un vecino, una tía, nos habla acerca de que, mira, tienes mucho potencial para realizar tal cosa, vas a ser grande, vas a ser exitoso, todo lo que te propongas lo puedes lograr. Pero al fin y al cabo eso solamente lo que hace es
tal vez generarnos unas falsas expectativas de cuáles son nuestras verdaderas habilidades. Ok. Porque llega un punto en el que tanto que me dicen que puedo, que logro, que puedo lograr, que puedo hacer, pero cuando me paro en el punto práctico de la vida, realmente no es así. Realmente hay cosas que no están en mi capacidad. Yo no soy capaz, por ejemplo, de aprender 6 idiomas. Hay gente que sí lo será. Esa es una de las bases. Bueno, más adelante lo tocaremos, que hablar de las comparaciones. O sea, ese miedo que causa de uno de poder, de pensar, no, bueno, yo no sé si puedo lograr esta meta o me puedo proponer a cumplirla. Exacto. Yo sé, por ejemplo, varias dudas que tienen las personas es principalmente cuál es ese origen, qué origina el síndrome del impostor. ¿De dónde viene? Ajá, Mira, el síndrome del impostor, si hablamos del término, el síndrome del impostor nace principalmente en los años 70 por la psicóloga Pauline Celine. Ella crea un artículo llamado el fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento. No alto rendimiento deportivo, no, mujeres que están en la cima, por así decirlo. Hay varios casos de famosos que sufren el síndrome del impostor, como son Natalie Portman, como son Michelle Obama, como son... Y son, digamos que personas totalmente exitosas. Exactamente, son las personas que están en la cúspide del ojo público, por ejemplo. Eso genera que ellas lleguen a dudar de si realmente lo que en el lugar en el que están, sea o no sea realmente algo que ellas merecen. Ok. Porque el síndrome del impostor hace eso, como hace que veas la vida como un filtro negativo. y o sea, por ejemplo, tú, aunque te vaya muy bien en la vida, o sea, aunque, por ejemplo, uno logre sus metas como tal, ya cuando estás en la cima o ya estás en ese proceso, uno se pone a pensar como, de verdad, soy tan bueno como para haber logrado esto, a lograr estas metas que para otras personas pueden llegar a ser impresionantes. Y aunado a eso, no, o sea, siento que el fallo no solo lo percibes tú, sino que sientes que lo perciben las personas de tu alrededor y es como un doble fallo. O sea, me estoy fallando a mí y estoy fallando al resto por algo que a lo mejor ni siquiera es cierto. Porque a lo mejor sí estoy dando mi 100. Tienes razón, inclusive, mira, uno de los famosos que lo sufre es Tom Hanks, o lo sufrió en su momento, cuando él realizó en la película de El discurso del rey, si no me equivoco. Él dijo, no sé cómo estoy aquí si yo no siento que lo O merezco. sea, no sé cómo llegué aquí. Exactamente, no sé qué hice, pero aquí estoy parado. La cuestión es que él no lo hace desde la perspectiva positiva de, bueno, lo logré. No, él lo hace es cómo lo logré, por qué si yo no siento que lo merezco. El síndrome del impostor, como dije anteriormente, va relacionado con esos sentimientos de autoconfianza, autopercepción, de acuerdo al nivel de fuerza que ellos tengan internamente. Digamos que es un ruido mental que te dice no estás capacitado, no eres un fraude, eres un impostor, te van a descubrir. Inclusive el síndrome del impostor se relaciona mucho con los miedos. Miedo a eso, a ser descubierto como un fraude, a ser descubierto como un impostor, como realmente... Exacto. Al fracaso en general. Cuando realmente se trabajan los miedos en el síndrome del impostor, uno se da cuenta de que la raíz de todo esto viene, como ya mencioné, del implementar la idea desde pequeños de que somos más capaces de hacer lo que realmente somos capaces de hacer. Hay, digamos, un límite humano que todos tenemos y todos necesitamos y merecemos saber de cada uno. Yo sé que yo soy capaz de hacer una tal cosa, pero no soy capaz de hacer otra, porque sencillamente no me lo permiten mis capacidades, por así decirlo. Sin embargo, hay otros puntos, como es la cultura o la sociedad misma. Este síndrome, digamos que se relaciona un poco más o se le encasilla un poco más a las mujeres. Ok. ¿Por qué? Porque el sentimiento que le implementa la sociedad a las mujeres es que tú tienes que ser buena madre, buena esposa, buena ciudadana, una mujer exitosa, tienes que saber hacer esto, lo otro, lo otro. Cuando al hombre muchas veces no es así. El hombre solamente con ser exitoso ya tiene un círculo social que le va a aplaudir todo lo que Creo quiera. muchas veces a ellos de pronto les puede aumentar lo que se llama el ego. O sea, estoy haciendo todo como me lo dice la cultura. En la cuestión de las mujeres, yo que soy mujer y que de pronto lo he visto e inclusive lo he vivido, es el tema de que me siento mal yo porque le estoy fallando al resto. Ni siquiera es porque yo sé que no estoy obligada a ser buena hija o de pronto en un futuro buena madre o buena ama de casa, sino es porque yo siento que la sociedad me va a juzgar por no ser buena en lo que se supone que tengo que ser buena. O sea, eso afecta como tal, obviamente, bueno, la presión social que hay, que lamentablemente estamos en una situación y en una década, o sea, en un momento donde la presión social cada vez
que es mucho mayor. Honduras. De hecho, bueno, quiero poner un ejemplo y es que antes de poder entrar acá a la universidad, mis abuelos me preguntaban, Isa, ¿por qué no estudias ingeniería? Y yo les decía, no, no es una carrera que me guste. Y luego venía otro grupo de personas y les comentaba la anécdota y me decían, es que la ingeniería no es una carrera para mujeres y lo vas a hacer mal. Entonces ya de por sí se crea de pronto un paradigma, un estigma, y obviamente si yo hubiese decidido estudiar ingeniería, hubiese sufrido el síndrome del impostor desde el inicio, porque ya iba a ir de pronto con el miedo de saber que yo iba a fracasar, y ni siquiera fracasar pensando que no podía ser capaz, sino porque el resto me decía no vas a poder hacerlo. Entonces es algo así. Cuando se hizo el estudio en los 70, la psicóloga Pauline descubrió que el 70 o el 80% de las mujeres sufría del síndrome del impostor. Y cuando ella les pregunta que por qué, ellas responden, o la mayoría responden, porque me siento incapaz de lograr lo que un hombre puede lograr. Exacto. Muchas veces no es así, o mejor dicho, nunca debe ser ese el pensamiento base de una mujer como para querer obtener sus resultados, sus objetivos, lograr sus metas, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, y inclusive ya el síndrome hoy en día se demuestra que no va a discriminar entre sexo, raza, religión. A todos nos puede pasar. Me pasó a mí en algún punto. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo, bueno, hace unos meses atrás, realicé mi proceso de aprender sirviendo a la comunidad, que era una materia que yo veía. Yo iba al Hospital Central de Carabobo, realizaba charlas como un número de personas similar a este. Y cuando yo expuse de la manera correcta, pienso yo. Cuando le pregunto al tutor, me dice, lo hiciste excelente, lo hiciste fantástico. Y yo digo, creo que lo pude haber hecho mejor. Pude haber sido más tal, pude haber esto. Y él dijo, pero ¿qué te pasa si lo hiciste perfecto? Todo el mundo te aplaudió. Eso es un rasgo del síndrome del impostor. Y hay que también hablar un poco de que existen distintos tipos de síndrome del impostor. Hay 5 tipos que son el perfeccionista. El síndrome o el perfeccionista va a venir a decir o querer plantearse unas metas más difíciles de las que realmente él puede, o más imposibles, más irreales, es alejado de la realidad. Yo voy a estar detrás constantemente queriendo lograr la perfección. La perfección no se logra de ninguna forma, es algo inalcanzable. También tenemos al individualista, que es aquel que quiere hacer las cosas, y creo que esto nos pasa mucho de manera individual. Es decir, yo no pido ayuda porque siento que es un símbolo de debilidad, es un símbolo de que soy un fraude, de que mis capacidades van a estar respaldadas a alguien más, pero realmente no es así. También está el tipo superhumano. El superhumano es aquella persona que va a querer apoyar a todos, y en base a ese sentimiento de apoyo social, de apoyo global, quiere sentir que se le agradece por aquí y por allá. Está encasillado en que yo tengo que ayudar, yo tengo que ser todo lo que pueda. Como mejor. Exacto. Entonces el día de mañana que no pueda ayudar, entonces eso va a ser como un declive emocional porque se va a sentir totalmente inútil. Exacto, se debilita. Otro de los tipos es el experto. El experto es aquel que constantemente está queriendo saber más de lo que realmente él ya sabe. Es decir, la frase de Sócrates de todo lo que sé, ¿no? ¿Cómo que dice la frase? Solo sé que no sé nada. Esa frase no va solo sé que no sé nada. Esa frase no va con él, principalmente porque él va a querer meterse en curso de mecánica, va a estar estudiando psicología, va a estar estudiando un curso de enfermería, de farmacología, va a querer estudiar derecho, va a querer hacer todo, cuando el punto de que uno nunca logra saberlo todo. El quinto punto. Y una persona que hace de todo, no sabe hacer bien. No sabe hacer nada realmente, exactamente. Claro. El quinto punto es el sábelo todo. El sábelo todo lo que cree es que ya él sabe haciéndolo todo. No necesita estudiar nada de lo que él, digamos, quiere saber realmente, porque sus metas vienen con un pesimismo negativo planteado previamente. Es decir, él cree que ya va a fracasar. ¿Y tú de esos 5 tipos que acabas de compartir, cuál crees que es el más común? El más común es el individualista. Sí. Tanto por lo que yo comentaba, de que las mujeres muchas veces se ven mermadas por el machismo de la sociedad, y el mismo hombre también se ve mermado por el machismo. Es decir, yo tengo que ser un hombre proveedor, yo tengo que trabajar solo. Y de paso, o sea, normalmente le inculcan al hombre,
tú no puedes llorar, tú tienes que ser fuerte, Sí, exacto. llorar está mal, preocuparte está mal, quejarte está mal. Y es una cosa que, por ejemplo, al lado de la mujer es una cosa como que se le suelta más porque, bueno, la mujer puede ser más sentimental y el hombre no tanto. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de un hombre sentimental en varios aspectos, lo notan como débil. Y eso causa al hombre como que ese miedo de, no, yo no puedo ser de esta manera, yo tengo que ser fuerte. Sí, bueno, de hecho por eso es que existen de pronto estigmas para mujeres y para hombres. Sí, o sea, de pronto lo que tú sientes que no puedes hacer y yo sí, yo no puedo hacer cosas que sí. Y ni siquiera no es por poder, sino que la sociedad no lo va a ver bien. Entonces a partir de ahí nace esto de lo que estamos hablando, este síndrome. Y por lo mismo me lleva al siguiente punto y es el tema de la desinformación. Muchas mujeres, incluso hombres, esto no discrimina género, no conocen qué es esto. De hecho, en la promoción del podcast, muchas personas preguntaron, ¿pero qué tema es este? O sea, ¿qué es lo que van a tocar? ¿Por qué van a hablar de esto? Realmente no lo conozco. Creo que la mayoría, como por decirte, más del 90%, a lo que le hemos dicho como que, bueno, vamos a hablar de este podcast sobre este tema en concreto. Has preguntado Todos, eso. ajá, sí, por no decir todo, ha preguntado, pero ¿Qué es esto? Entonces, nosotros te queríamos preguntar, o sea, ¿de dónde viene esta desinformación? ¿Creen que es porque la sociedad no lo reconoce en general o porque simplemente no hay la suficientemente, no hay gente que comparta esto? ¿O porque no sienten que es importante? Mira, eso es curioso y hay distintos factores. El principal, si nos ceñimos a la práctica psicológica, es que el síndrome del impostor no va a estar dentro del manual diagnóstico de trastorno. Él no pasa a ser un trastorno psicológico, es decir, él no va a mermar cada uno de los puntos o cada una de las áreas de la vida de la persona. Él solo va a atacar la percepción del éxito falso o real que tenga la persona sobre sí misma. Otro punto es que la psicoeducación en terapia es la que realmente va a darle el término a la persona. Es decir, yo no me siento exitoso, porque si yo, mira, tengo dinero, tengo una posición social, tengo amigos, familia, tengo amor, porque ahí cuando el psicólogo entra, entonces yo ahí hablaría un poco de una falta o una carencia de la cultura de la psicología. Ok. Mucha gente aquí en Venezuela, bueno, el venezolano padece mucho de la cultura psicológica. y por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, alguien le cuenta a su amigo, no, mira, yo voy para el psicólogo y tal, entonces tú dices, pero entonces tú te estás mal. Ajá. Eres débil, estás loco. Como cuando, o sea, sabemos que la psicología es algo que ayuda mucho y algo que te daña demasiado es nada peor que la mente. La mente de cada uno, tu propia mente te afecta muchísimo más que otras cosas y aquí es donde se dice que siempre será bien lo que es ir al psicólogo, tratarse mentalmente, porque si estás mentalmente estable, Todo lo demás va a Lo estar bien. demás va a estar bien. Bueno, una curiosidad y es que tú crees que va a llegar el punto donde alguien se va a sentir completamente satisfecho consigo mismo y con lo que ha logrado. Por ejemplo, si yo termino mi carrera y bueno, consigo un trabajo estable, me siento bien ahí y toda la cuestión, ¿tú crees realmente que yo conseguí la cima de la satisfacción personal? ¿O crees que nunca nadie la va a conseguir? Mira, ahí tenemos entonces que hablar de cuál es el concepto o la determinación del éxito que yo percibo, ¿no? Ok. Para mí, el éxito puede ser llegar a las masas, hablar a nivel mundial, ser reconocido, lograr un estudio que permita un avance en la tecnología, en la ciencia. Para otros puede ser nada más tener un negocio, que también es súper válido, totalmente válido. Para otros es montar un tipo de empresa, para otros es casarse, para otros es tener una familia. El tipo de éxito no va a depender de que si tú sufres o no el síndrome, porque al fin y al cabo ese es el problema. El síndrome va a atacar la percepción del éxito, no lo que yo considere que sea o no sea éxito. Ok, o sea, cada uno tiene una su percepción de lo que es éxito para sí mismo. Sin embargo, en el momento de que de pronto nosotros nos sintamos cómodos con lo que tenemos, de alguna forma u otra aparecerá el síndrome de alguna u otra manera, o sea, en pequeñas cosas, porque de hecho en este episodio no solamente estamos hablando desde la carrera, desde algo profesional, sino desde ámbitos cotidianos de la vida en las que nosotros nos podemos sentir inferiores o incapaces de hacer ciertas cosas, no solamente después de las carreras, pues después de que terminamos. por Entonces, ejemplo, en el lado de, como en este caso, maneras de emprender o de crear algún emprendimiento, pasa mucho que una persona tiene miedo a emprender y se pone, pero es que yo no sé vender. No, pero es que como yo
¿Cómo yo voy a manejar una red? Yo no sé, yo no manejo bien Instagram, no puedo llegar a ser un buen vendedor. ¿Para qué voy a aprender si me va a salir mal? Sin haberlo intentado, o sin haberlo echado de ganas, o haber estudiado sobre el tema. Y entonces, eso crea mucho, bueno, en parte de emprender como en otros ámbitos. Por ejemplo, tú me mencionaste sobre que tú sí estabas especializada en los deportes, ¿no? Ujú, sí. Bueno, supongamos que una persona que quiere jugar fútbol, entonces, aunque no es que sea mala, es buena, pero esa persona se percibe que es mala. Y entonces se compara con los demás amigos que de pronto son buenos también, como él, pero él dice, no, el único es mejor que yo para qué voy a estar jugando, yo para qué voy a estar invirtiendo mi dinero, mi tiempo, yo no lo voy a poder. Y entonces la persona se autopercibe que es inferior a los demás. Que claro, que también está la parte de compararse, que obviamente compararte es lo peor que tú puedes hacer. Sí. Cuando hablamos en realidad, o sea, un punto clave, la comparación es algo que merma muchísimo la salud mental. Porque hay un punto de que tú logras cosas que yo no. Y por lo tanto, entonces nace un sentimiento de inconformidad en mis propias capacidades y habilidades. Lo que tú mencionas en realidad es muy preciso. Es más, cuando se hace el estudio de la ansiedad en futbolistas, en competidores, se ve el punto de lo que es la autoconfianza mermada. Claro. Si hay una ansiedad precompetitiva, hay confianza mermada, hay procesos digamos, de dificultad de percepción de lo que realmente yo logro como deportista, logro como trabajador, logro como estudiante, logro como profesional. Cada uno de esos puntos va a venir a otorgar lo que realmente me hace a mí ver el éxito o no de lo que yo esté haciendo. Inclusive, el síndrome del impostor no va a atacar solamente al gran éxito, va a atacar a pequeños logros que yo haga, como que este podcast salga perfecto, tenga millones de reproducciones, todo eso. Yo a lo mejor lo veo como que bueno, pero a lo mejor lo están viendo por otra persona, lo están viendo por X. Voy a buscar una excusa para yo no creerme que el éxito va a ser mío. Claro, es como que no, bueno, pues esto es suerte, estamos aquí, o esto es suerte que se logró hacer este proyecto, o eso fueron casualidades, así que... Ir bien una próxima vez. Ajá, eso fue hoy, pero ya mañana eso no va a salir mal. O sea, ¿y tú consideras de pronto que hay algunas u otras áreas, como por ejemplo profesiones o aspectos de la vida como tal, donde este síndrome afecta más que en otras? Por ejemplo, mi carrera puede afectar más que en una de la área de la salud, por ejemplo. Mira, se hizo justamente un estudio en Perú, en la Facultad de Medicina de una universidad, y se obtuvieron resultados de que el 70%, el 65%, perdón, de los estudiantes de la facultad van o padecen del síndrome del impostor. Todo por el sentimiento de incapacidad que puede llegar a implantarse dentro de una facultad de medicina, porque aunque no lo parezca, es una carrera muy competitiva. Porque yo tengo que ser más exitoso que tú a partir de mis teorías, de mi corriente. Inclusive ocurre también en la parte de los emprendimientos, en la parte del mercadeo. En cualquier carrera es muy común ver el síndrome del impostor, ya sean 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes. Pero va a estar ahí el síndrome del impostor en algún momento. Por lo menos en la carrera que estamos estudiando, yo estoy estudiando logística, que es como una ciencia de administración y gestión de empresas. Pues mi miedo principal es yo llegar a una empresa y hacer las cosas mal. O sea, por ejemplo, me asignaron una tarea en administración o en el área de contabilidad o en el área de compras y hacerlo mal. Y no sé, me voy a sentir de pronto un fracaso por fallar más que por aprender luego, ¿me entiendes? O sea, yo sé que yo puedo aprender de eso, pero también sé que va a ser mi primer trabajo. También sé que va a depender de eso si yo me voy a sentir satisfecha con lo que estudié. Eso va a determinar realmente si yo voy a estar, no sé, de acuerdo o voy a poder cumplir mis expectativas profesionalmente. En ese punto ataca mucho el lado que es la autocrítica. Y hay que aclarar que hay dos puntos de autocrítica. La autocrítica positiva, que es cuando yo digo, bueno, mira, fallé en esto, pero no estoy fallando, estoy aprendiendo que puedo hacerlo mejor. Hay un punto de mí que me dice, bueno, mira,
no lo hice de la manera correcta, pero hay una segunda oportunidad, hay más maneras de hacerlo, y está la autocrítica negativa, que es cuando constantemente me estoy chocando de que no lo hice bien, no puedo mejorar, a partir de aquí estoy acabado, soy un fraude, soy un impostor. Sí. En esos puntos, por ejemplo, al momento de realizar tareas, de realizar trabajos, investigaciones, hay que tener mucho cuidado con la autocrítica. Ser más flexible. Lo que pasa con el síndrome de impostor también es que, o yo lo percibo así, es que puede darle más a las personalidades rígidas. Aquellas personalidades que no se den cuenta de que hay flexibilidad en las cosas. O sea, yo puedo fallar hoy, pero puedo ser mejor mañana, como puedo volver a caer, como puedo ser mejor dentro de un mes. ¿Sabe qué? O sea, no está mal y es parte de aprender lo que es fallar, porque es manera de progresar, porque si no lo intentas y bueno, y obviamente fallas, pues de una manera, por así decirlo, crear un proceso y progresar en lo que tú quieras alcanzar. Y entonces, bueno, y te ve la gente que lo intenta una vez, fallas, no lo vuelve a intentar más nunca. Sí, es Más cierto. nunca. De hecho, muchas veces depende también del contexto y de las vivencias que hayan tenido a lo largo de su vida. Por ejemplo, una experiencia es que acá donde me ven, yo estoy a punto de cumplir 20 años, aunque no lo parezca, y nunca he trabajado en mi vida. O sea, es algo que es una sobreprotección familiar que nunca me han permitido trabajar, porque lo único que desean es que yo estudie, pues que yo me forme y que bueno, ya más adelante vea en qué me quiero desenvolver profesionalmente. ¿Qué es lo que ha originado esto? Que me dé miedo. Que me dé miedo es que yo todo lo que esté aprendiendo acá en la universidad o en general fuera de ella, en cursos u otras desarrollo de habilidades, no me vaya a ser suficiente. O sí me sea suficiente, pero que yo no tenga la capacidad de transformar esos conocimientos a la práctica. Entonces, siento que las personas de pronto que han tenido una experiencia laboral anterior, les es un poquito más fácil de pronto desarrollar eso. Sin embargo, no significa que estén exentos. Pero acá sí, o sea, obviamente yo después de terminar mi carrera estoy pavor, o sea, siento que no sé si lo voy a poder dar la talla, porque me da muchísimo más miedo fracasar estando ahí que no intentar, ¿sabes? Y eso a veces es un pensamiento bastante triste, porque lo que uno desea es siempre intentarlo hasta que nos sintamos satisfechos con lo que estamos haciendo, sea más o sea menos. Sí, también, o sea, por ejemplo, yo sé, y creo que es un sentimiento de un universitario, el cual es, bueno, yo estoy estudiando mi carrera y tengo miedo de empezar a trabajar y tal, porque se le crea ese miedo a lo que es el miedo a lo desconocido. Exacto. Crea una inseguridad horrible. Y empiezas como a autocriticarte. De hecho, algo que es un buen tema de debate es que muchas personas creen que la etapa difícil es cuando tienes 12, 13 años y te estás desarrollando. Y sí es cierto. O sea, desarrollarte a esa edad es una cantidad de información y una cantidad de cambios que tú no puedes procesar. Pero también es necesario hablar de lo que tú sientes cuando tienes 19, 20, 21 años, donde tu vida tiene que despegar. O sea, donde tú tienes que empezar ya a valerte por ti mismo, pero no sabes cómo comenzar. Y siento que de pronto, y tú nos dirás, eso también es un síntoma o una forma de presencia del síndrome. Porque sientes que de pronto en ese comienzo donde todo el mundo te dice, ya es momento de que de pronto te vayas de tu casa, no sé cómo lo vas a conseguir, pero te tienes que ir, ya estás en la edad. Pero sientes miedo, o sea, sientes miedo porque tú no sabes cómo lo vas a conseguir y sientes que vas a fracasar. Hablas desde el punto de vista del miedo y es real. Sí. El síndrome abarca mucho miedo, mucho miedo. Uno de ellos es salir de la famosa zona de confort. Ok. O sea, aquella lugar donde nos sentimos seguros, respaldados, con mami, con papi, con quien haya sido mi figura de autoridad, que me esté cuidando, tengo un techo seguro, tengo comida segura. Todo ese punto es clave a entender que llega una etapa en la que vamos a pasar a depender de nosotros mismos, ¿no? Sí. Cuando el síndrome ataca también podemos ver que se pierde esa curiosidad o esa necesidad de experimentar lo que no conocemos, lo desconocido. Él ataca y no permite a la persona querer buscar una nueva salida, un nuevo rumbo de vida, orientar mi vida hacia este lado o hacia este, porque tal vez siempre voy a tener el respaldo de mis padres diciéndome no, hazlo de esta forma, Sí. o el respaldo de mis amigos, o necesito la opinión externa de alguien, juzga por esta forma. Cuando hablamos de, por ejemplo, de autoconfianza, tiene que estar bien establecida, fortalecida,
para permitir que yo como ser humano me desenvuelva más adelante en lo que yo quiera realizar. Quiera realizar en tanto en mi ámbito laboral, en mi ámbito personal, en mi ámbito de pareja, tener hijos o no tener hijos, Claro. todo ese punto. O sea, porque es decir, no es que uno ya no sienta más miedo, sino que todos vamos a sentir el miedo todavía y sí, siempre lo sentiremos, pero es tener esa confianza en nosotros mismos de, aunque yo tenga el miedo de intentarlo, sentir de, vamos a echarle ganas, Sí puedo. vamos a seguir adelante, yo sí puedo, mirarse y sentir de verdad y saber que uno de verdad sí puede lograr las cosas y si te lo propones. No, y además la idea de este espacio es también poder alzar la voz por este tipo de cosas que muchos no sabíamos, me incluyo dentro de ese grupo de personas, no sabíamos que eso existía y ahora saben que existen y que no solamente puede ser tratado, sino que hay muchísimas otras personas que están pasando por lo mismo y que existen mecanismos para nosotros poder salir de pronto de eso. No sé si tú quieres compartir de pronto uno. Bueno, mira, hay distintas claves y tips. Por ejemplo, uno es conocer la raíz. Ok. ¿Desde dónde nace el síndrome? ¿De dónde nacen estos miedos? Si desde la familia, si desde la sociedad, si desde mi autocrítica, de una voz interna, desde la comunicación con mis amigos que yo tenga, desde el tipo de relaciones que yo tengo. Si desde mi familia de verdad me mermó toda la autoconfianza, toda esa confianza en mis capacidades, también es aceptar que existe, que tengo el síndrome. Ok, sí. Es aceptar que tengo el síndrome, bueno, plantearme ir a terapia, buscar ayuda, entender que, bueno, que no es una salida para una persona loca, como se dice, sino es la búsqueda de herramientas para yo poder seguir con mi proceso natural de ser humano. Asimismo es fortalecer la autoestima. ¿Cómo fortalezco la autoestima? Bueno, constantemente intentando tener un diálogo interno positivo, saber cómo hablarme, cómo hablarle a los demás, cómo me relaciono con mi familia, con mis padres, en perdonar si me traumaron en algún momento, si hay algún problema, porque eso ocurre. Hay una frase que a mí me encanta mucho que es, los padres son solamente, o no puedes odiarlos porque son personas rotas intentando armar a otras. Ok. Entonces, al fin y al cabo es fácil o no es fácil, es básico intentar perdonar todo eso, porque el diálogo interno que uno tenga va, digamos, a desarrollar en la persona en la que yo me voy a convertir más adelante, Ok. o cómo yo me voy a relacionar con los demás. Otro punto sería mermar la autocrítica constante. Siempre una autocrítica, un yo no puedo, o un lo hice mal, enfrascarme en en los errores que cometí, creer que voy a cometer más errores, generalizar, anticiparme, suponer, todo ese tipo de claves son importantes pues para prevenir el síndrome del impostor. Bueno, nada, nosotros queríamos de pronto invitar a las personas que están acompañándonos acá. Bueno, detrás de cámaras, pues está casi que todo el equipo que también es parte de este podcast y hace posible que nosotros estemos ahorita en este espacio. Y queríamos invitarlos a de pronto contar su experiencia, si tienen algún tipo de experiencia con el síndrome del impostor, si de pronto saben que lo tienen o tienen algún tipo de anécdota y nosotros pues vamos a estar acá para conversar también de eso. Bueno, creo que es algo común que cuando estamos empezando una actividad nueva tengamos dudas sobre nuestra capacidad para lograrlo y más que todo, una vez que ya alcanzamos esos éxitos, hay veces que sale como ese pequeño demonio interno que nos pregunta si de verdad estamos capacitados o si fue solamente suerte, ¿ok? Y en mi caso tuve esta experiencia enfrentando mis primeros, ya no tanto en cuestiones laborales, sino enfrentando mis primeros exámenes en la Carabobo. Era un punto en el que yo me acuerdo que en el salón éramos 40 y pasábamos 4 personas, ¿ok? Entre eso, yo fui uno de los que pasé y pasé con 10 puntos. Ahí llegó fue el sentimiento de cónchale, de verdad me merecía haber pasado este examen, o sea, ¿cómo lo pasé? Tus ganas, tu pasión, tu sudor, tu esfuerzo, ese no me rindo, ese intento más, nos inspira. Sporade, porque tu esfuerzo vale. La duda de las habilidades propias es muy común, más cuando uno es joven o uno, digamos, quiere abarcar muchas cosas iniciando la carrera.
En el inicio de la carrera uno está a veces en blanco o cree tal vez saber o tener una base de lo que realmente uno quiere, uno cree, uno va a conocer. Y es la euforia del momento. Es la euforia del momento, exactamente. Uno es joven, sale de una etapa, entra en otra. Y es muy común, digamos, ese desbalance psicológico de sufro unas cosas antes, ahora creo que las voy a sufrir después. Fui malo en matemáticas en el bachillerato o fui bueno y ahora creo que voy a ser excelente acá, cuando realmente no es lo mismo. Ni siquiera ni siquiera hay un mismo tipo de evaluación, ¿no? Entonces, lo que te podría decir es, en base a las habilidades que tú sepas que tienes, trabaja a partir de ahí. Porque cada uno tiene eso. Yo soy bueno, por ejemplo, pintando, dibujando. Yo soy bueno tal vez narrando, yo soy bueno tal vez hablando con las personas. Tú a lo mejor eres buenísimo en matemática, tienes inteligencia deportiva, tienes inteligencia literaria. Cada uno, y eso también es un punto muy interesante y les recomiendo que lo hablen, que son las inteligencias múltiples. Eso es una teoría que, bueno, habla de 8 tipos de inteligencia musical, literaria, matemática, etc. A partir de ahí, bueno, más bien te felicito por haber reconocido que sentías ese sentimiento de ineficacia, tal vez. Sí. Bueno, otra persona quiere acompañarnos en este espacio. Básicamente, algo que había mencionado Cristian es el hecho de cuando tienes un círculo social o inclusive tu familia que te dice, mira, eres muy bueno haciendo esto, deberías hacer esto, tienes que abarcar esto, tienes que hacerlo así, y sentir esa presión social de las personas, inclusive de tu misma casa, de que tienes que cumplir y si no lo cumples eres un fracasado. Y de hecho a veces te sientes presionada en el sentido de que, concha, ¿será que no estoy rindiendo lo suficiente? ¿O será que lo estoy haciendo mal? Porque también te pones a ver a la izquierda y a la derecha a los demás y dices, bueno, este lo está haciendo mejor que yo, cuando realmente uno va como a cierto ritmo y bueno, y corríjame si no es así, uno tiene como que una manera de hacer las cosas, una manera de funcionar y de pensar. Y bueno, prácticamente básicamente eso. En el caso de, por lo menos yo con el inglés, yo no soy muy bueno con el idioma. Y de chiquito siempre me decían, tienes que estudiar inglés, el inglés te va a sacar adelante. Y fue tanto que me comí el inglés y era como que no soy bueno aquí y me sentía mal. Y de hecho, yo puedo entender el inglés, pero no me siento en la competencia para decir, bueno, yo hablo inglés, a pesar de que no entiendo. Bueno, el reconocer tus habilidades, como ya mencioné, es un punto clave. Por ejemplo, ese de saber que no eres bueno en el inglés, pero tal vez sea una capacidad mermada. Es decir, que ella está ahí, pero que por la presión social, la presión familiar, digamos que tienes miedo de volver a intentarlo. Hay un punto principal en lo que es el sanar el síndrome del impostor, que es también la autocrítica a partir de las voces externas que me quedaron dentro. Deben sanar, deben evadirse. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo uno sabe desde cierta edad para qué está hecho o para qué no. O uno lo va descubriendo también. Entonces te invitaría o te retaría, más bien porque sé que te encantan los retos, a hablar o a intentar aprender más del inglés. Ok. Aprovechando el ejemplo de SETI, ¿tú crees que estas capacidades sean una autoimposición de que yo no puedo y sé que no puedo? ¿O de pronto sí las puedo desarrollar en un futuro? Se pueden desarrollar unas más que otras. Esa es la cuestión. La cuestión es tener inteligencia y eso es lo que realmente complica a las personas y realmente donde traba el síndrome. El ego también actúa a manera de cegarnos, a manera de hacernos sentir como que, mira, tienes que hacerlo. Es como el que hablaba hace rato, el experto, él quiere saberlo todo. Él quiere saber de aquello, de esto, del otro, pero no es así, uno nunca termina sabiéndolo todo. No necesariamente es que uno es superior que el otro, sino que cada uno tiene su mejor ámbito donde te vas a desempeñar. Y por ejemplo, la universidad es un lugar donde tú eliges lo que quieres hacer, lo que quieres estudiar. No estás obligado, como por así decirlo, que por ejemplo, bueno, hay personas que están obligadas por familia, por como lo decimos. Por ejemplo, bueno, en el caso de mi familia, María son ingenieros, entonces yo estoy en ingeniería, no necesariamente por mi familia, sino porque sencillamente me gustó y me encanta mi carrera y de verdad me apasiona y me disfruta mucho el estudio, lo que estoy estudiando y lo que hago. Bueno, realmente esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Estamos muy contentos realmente por haber llevado este segundo episodio a cabo. Les damos las gracias a Cristian. Le agradezco muchísimo por haberme invitado. Es una experiencia genial hablar en frente de tantos, o sea,
querer llegar, porque por más que sea que uno hable, llegue a unos más que a otros, uno sabe que está transmitiendo un mensaje y así sea de información, hay que conozcan algo nuevo, porque siempre es importante como que se siga estimulando el conocimiento en las personas. Claro, está muy chévere y es algo que de verdad muy pocas personas lo toman en cuenta, o muy pocas personas saben de verdad qué es esto, que de verdad merma muchísima gente, que la mayoría de las personas lo han llegado a vivir o lo viven y no saben. Y entonces este podcast hace alusión a poder que la persona al momento de ver este podcast entienda y se pueda conocer a ella misma y pueda saber si de pronto está sufriendo este síndrome. Y bueno, muchachos, entonces esto ha sido todo y de verdad esperemos que les haya encantado este podcast y esto ha sido Emprende El podcast.